Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los eternos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre Muy buenas tardes, queridos amigos. Una bienvenida a todos ustedes. Estoy encantado de estar nuevamente esta tarde y les recuerdo que hoy es domingo, el primer día de la semana, el falso día de descanso. Domingo es el día de culto pagano al dios Sol, es la marca de la bestia. Domingo fue impuesto por el sistema romano papal en el año 321 después de Cristo y fue ratificado por la ley eclesiástica 28 del tercer concilio de Orleans, Francia, en el año 538 después de Cristo. Por lo tanto, no fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo los que cambiaron el día de culto y de adoración que ellos establecieron en el sábado, en la eternidad y hasta la eternidad, pasándolo al domingo. No fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo, no fueron los apóstoles de Cristo, no fueron los discípulos del Señor Jesús. Fue el sistema romano papal, fueron los papas los que cambiaron y pervirtieron la santa y eterna ley de Dios, mutilándola, adulterándola, dividiéndola y cambiándola, todas lo que tiene que ver con sus mandamientos. Ellos pervirtieron y pusieron a guerrear la ley contra la ley de Dios. Queridos amigos, escrito está en el libro de Éxodo, en el capítulo 31, en el versículo 18, que después que Dios acabó de hablar con Moisés en el monte de Sinaí, le dio dos tablas de piedra escritas con y por el dedo de Dios. La ley la hizo Dios. Dios hizo la ley y Dios es un Dios eterno, es el único Dios vivo y eterno, es omnipotente, es un Dios todopoderoso.
todopoderoso, es un Dios que creó todas las cosas, es un Dios omnisciente que conoce el fin antes del principio. Él creó la ley, él hizo la ley, escrito está en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, en el versículo 14, dice el sabio Salomón, que no existió un hombre más sabio que él antes de él, ni existirá tampoco uno más sabio que él después de él. He entendido, dice Salomón, poniendo como énfasis su capacidad de razón, de inteligencia, de sabiduría. He entendido que todo lo que Dios hace será eterno. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Estos papas altivos, arrogantes, tiranos que a través de la historia han guerreado para cambiar y pervertir la ley de Dios, no le temen a Dios. Ustedes conocen la historia de altivez, de orgullo y de espíritu de supremacía que han tenido los papas a través de su miserable, terrible y horrible historia. No le temen a Dios. Los protestantes, los que dicen ser cristianos, queridos amigos, son más alevosos que los papas. Han sido más y son más alevosos que los papas. Esos que dicen ser evangélicos y cristianos, que enseñan a la gente que la ley quedó clavada en la cruz, que la ley quedó abolida y abrogada a la muerte de Cristo, y que no somos responsables de obedecer mandamientos ni de guardar leyes, que eso era en el tiempo de Moisés, que eso era en el tiempo de los judíos. Queridos amigos, esos son más alevosos porque han quitado toda la ley. Y miren los frutos de tales predicaciones del papado y de los protestantes: el mundo lleno de violencia, de crimen, de sangre, de idolatría, el mundo lleno de sodomía, el mundo repleto de toda clase de hombres y de mujeres sumidos en la inmunda idolatría, prostituidos en la idolatría, la codicia, el odio, todo lo que tiene que ver con el falso testimonio, el cartel de los falsos testigos. Todo eso son los frutos, las consecuencias. Todo eso es lo de mostrar, mira, aquí está el fruto de la obra que hizo el sistema romano papal. Miren la obra maravillosa para su majestad satánica que ha hecho y está haciendo los protestantes, los evangélicos, los cristianos. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. He entendido, dice el sabio Salomón, que todo lo que Dios hace será eterno. Él hizo la ley y dice que sobre esa ley no se le puede añadir ni se le puede disminuir, y que lo hace Dios es para que delante de Él teman los hombres que no le quieren temer. Eso es lo que nos dice la Escritura. Y oigan todas las palabras. El sábado, el verdadero día del Señor. Oiga todas las palabras que contiene ese cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento de la santa y eterna ley de Dios. Dice el Señor: acuérdate del día sábado. Acuérdate del día sábado para santificarlo. Acuérdate del día sábado para santificarlo, dice el Señor en el cuarto mandamiento. Cuando el Señor le dice allá en el monte de Sinaí al pueblo de Israel: acuérdate del día sábado, acuérdate del día sábado, acuérdate. Cuando el Señor le está diciendo al pueblo de Israel: acuérdate, no le está dando ni le está diciendo nada nuevo. Cuando el Señor le dice al pueblo de Israel: acuérdate, no le está diciendo que esto es novedad, que el sábado es nuevo, que apenas lo acabo de fabricar, que apenas me lo inventé. No, el sábado no se lo donó el Señor al pueblo de Israel 2500 años antes de que viniera a la existencia un judío a este planeta. Ya el sábado existía, queridos amigos, como el día de reposo y de descanso y de culto y de adoración al único Dios vivo y eterno. El Señor lo creó, fue en el Edén mismo, en la mismísima creación, allá en el Génesis. Nos dice el Señor que acabó Jehová, dice, y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó el séptimo día de toda obra que hizo, y bendijo al día del sábado y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Eso es lo que nos dice la Escritura, que el Señor creó el sábado y no hizo absolutamente ninguna creación. Y la Biblia nos dice:
y Jehová creó en 6 días el cielo y la tierra, porque en 6 días creó Jehová los cielos y la tierra. Aquí nos dice que el sábado no fue dado a los judíos, el sábado fue donado a Adán como garante, como padre de la humanidad, para que le diera el conocimiento de las cosas y del culto y de la adoración a la humanidad que vendría, de lo que es, y adorar al que hizo los cielos y la tierra. Cada séptimo día van los fieles a Dios a adorar a aquel que hizo el séptimo día. Acuérdate, le dice el Señor a los judíos allá en el monte de Sinaí. Es decir, los judíos ya sabían y conocían del sábado, del día de reposo de Jehová, aunque habían pasado 430 años esclavos en Egipto. Ellos sabían acerca del mandamiento, porque ellos venían, era de la tribu de Leví, de las tribus de los hijos de Jacob. Todas esas tribus llegaron allá a Egipto conociendo las cosas de Dios, y allí los padres, a través de la tradición oral, le pasaban el conocimiento de las cosas de Dios. Todos los judíos, desde los bebecitos, desde antes de nacer, ya conocían el sábado. Acuérdate, les dice el Señor, ahora que son libres, acuérdense ahora de que son libres del sábado de Jehová. 6 días trabajen y hagan toda su obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagan en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. El 4.º mandamiento es el único mandamiento de los 10 que nos dice a nosotros cuál es el nombre del Creador. Nos dice que es Jehová, nos dice cuál es el título, Creador, nos dice cuáles son sus límites, dice el cielo y la tierra, nos dice también quiénes deberían de ser sus súbditos, dice todo lo que respire, alabe a Jehová. Nos dice también la Escritura que es al único día, allí en el 4.º mandamiento, al cual Dios le colocó nombre. Lo llama sábado, que quiere decir reposo, descanso, cesación de trabajo. Eso quiere decir la palabra Shabbat en hebreo. Es al único día al cual Dios también nos dice allí, ese 4.º mandamiento, le da un orden, un número en el orden de los días de la semana. Lo llama el séptimo día de la semana. Dice el Señor que el sábado es el séptimo día de la semana, que el sábado de Jehová se llama Sabbat, que no se llama domingo, ni se llama lunes o cualquier día, como enseñan los protestantes cuando la gente le va a preguntar, ¿es verdad que el sábado es el día? No, todos los días son santos. Eso dicen y enseñan ellos, inspirados por Satanás, pero la Escritura nos dice una cosa bien distinta. Dios nos dice que no es cualquier día, la Biblia nos dice que es el séptimo, y nos dice el Señor que se llama sábado. Eso es lo que nos dice la Escritura, esto es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Escrito está, es un programa para pensar, para decidir y para vivirlo. Escrito está, es un programa que no tiene ninguna afiliación religiosa o denominacional, ningún interés proselitista, político o comercial. Su único interés y propósito es el de motivar, avivar y despertar en los televidentes el deseo y la preocupación por la lectura de la Biblia, la palabra de Dios, en procura de recuperar las raíces naturales del hombre en Dios, conocer el plan de salvación en Cristo Jesús y prepararnos para su inminente segunda venida. Por lo tanto, todos nuestros materiales son totalmente gratis. Te envío gratis la historia profética sin ningún costo adicional, desde el año 70 de nuestra era hasta el último día que vamos a estar en este planeta, hasta el último día que vamos a estar, desde el año 70. Esto no se escribió esta mañana, querido amigo, esto fue inspirado en el año de 1858. 1858, el Señor le inspiró a la autora lo que está contenido aquí en este libro, y usted puede confrontar si se ha cumplido o no se ha cumplido.
Ella murió en el año de 1915, ya el profeta está enterrado. Aquí está el cumplimiento de todo eso. Puedo decirles que todo lo que el Señor le reveló a Elena G. White se ha cumplido, y todo lo que falta por cumplirse seguramente se va a cumplir. Aquí está cómo surgió el sistema romano papal, cómo va a ser destruido el papado. Aquí está cómo se levantaron y por qué y para qué los Estados Unidos de parte de Dios, y también cómo va a ser la apostasía nacional de los Estados Unidos y cómo va a ser la ruina nacional de los Estados Unidos. Aquí está todo el caos ecológico, aquí está todo el caos que va a venir a este mundo con relación a la política, a la guerra. Aquí está todo eso, que es el Nintendo, dice ella, que es el Nintendo, el PlayStation, el entretenimiento de Satanás, la guerra. Y no ha habido ni habrá paz en este planeta nunca hasta la venida del Rey de la Paz, el Príncipe de la Paz. Es lo que nos dice aquí cómo va a ser proclamado desde el mismísimo cielo por la voz de Dios el día y la hora de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, para que usted no se deje engañar. Cristo, Dios, va a anunciar Él personalmente, desde el cielo mismo, se va a oír, a retumbar por toda la bóveda del globo terráqueo, la voz de Dios anunciando el día y la hora de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está cómo va a ser la visión terrible de la y majestuosa y extraordinaria de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está cómo va a ser destruido Satanás y todos los impíos. Aquí está cómo va a ser el fin del conflicto y cómo va a ser la eternidad para el pueblo de Dios, totalmente gratis, para que lea con los niños, para que lea con los jóvenes, papá, mamá. Quizás sea la última vez de tener usted el conocimiento de las cosas que atañen a su salvación eterna. No es novela, no es cuento, no es fábula, no es filosofía, no son imaginerías, no es un clásico de la literatura mundial o universal, no es un bestseller, no es traído por mente o voluntad humana, es la revelación del Señor Jesucristo de la historia antes que los eventos ocurran, desde el año 70 hasta el último día que haya gente en este planeta. Totalmente gratis te lo envío para que lea con los niños y con sus familiares. Queridos amigos, venimos hablando de temas trascendentales en el destino eterno de nuestras almas, de tu alma, de mi alma. Ayer hablábamos un poquito acerca del tema que venimos desarrollando, es ¿quién espera a quién? Recuerda que el domingo pasado hablamos del fin del otro mundo, ¿verdad? De cómo ese mundo antediluviano no fue destruido sorpresivamente. Dice que Noé habló 120 años, predicó, proclamó, publicó el mensaje de Dios a ese mundo, y entonces nos dice la Escritura que el mundo antediluviano no fue destruido sorpresivamente. Dice que duró 120 años predicándole Noé, y que también ese mundo, queridos amigos, allá de antediluviano, nos dice la Escritura que no fue destruido tampoco apresuradamente, así, no, nos dice que el diluvio duró 40 días y 40 noches, pero también leímos y estamos estudiando que este mundo ahora va a ser destruido de manera que inesperada. Como ladrón en la noche va a ser la venida de nuestro Señor Jesucristo, y nos dice también que como los dolores a la mujer encinta, así de manera sorpresiva, y nos dice también que se va a acabar en un día. El Señor demoró 6 días haciendo la creación en este planeta, y dice que en un día de 24 horas la va a destruir. Eso es lo que leímos allá en el libro de Sofonías, en el capítulo 1, en el versículo 18, dice el Señor que destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Escrito está, es lo que nos dice la Escritura. Y veníamos hablando entonces de que en esta hora ¿quién espera a quién? El mundo absorto en ganar dinero, absorto en el vicio, absorto en los juegos, absorto en los placeres, absorto en el ir y en el venir, en la angustia existencial, en el tráfago de cada día por ganarse un pan.
no piensan, queridos amigos, y el diablo se las ha ingeniado para que la gente no tenga tiempo para pensar. El diablo se las ha ingeniado para que la gente no tenga tiempo de preguntarse: ¿qué debo hacer para ser salvo? Eso el diablo no le da tiempo a la gente. Cada día le aumenta el trabajo, cada día la producción tiene que ir en aumento, cada día le impone más opresión tributaria a la gente, cada día le quita la manera de que la gente haga ahorros, cada día le quita el diablo la manera de cómo la gente viva racito al día, al tiempo, allí. Todo eso obedece a un plan muy sistemático de parte del diablo para quitarle a la gente la oportunidad de pensar. La gente anda pensando ahora es cómo voy yo a sobrevivir en el futuro, qué ahorro voy a hacer porque ya no van a haber pensiones. El diablo se las ingenia porque ya sabe que aquí usted va a estar en este trabajo 10, 15 o 20 o 30 años trabajando. Se vuelve usted tan especializado en hacer esto que ya no le da tiempo a usted de pensar ni de hacer más nada, sino que se volvió ya usted prácticamente un autómata allí, en un robot haciendo esto, produciendo esta cantidad de cosas. Usted no le queda tiempo para pensar. El diablo sabe que a esa persona ya 30, 40 años ahí trabajando, entonces dice que ya viene la jubilación, ya usted va a hacer papel quemado, carbón, otro va a venir y va a tomar su puesto y usted va a terminar sus días allá sentado en el sofá viendo la televisión y no va a tener tiempo para pensar. Ese es el plan del diablo, que la gente no tenga tiempo para pensar. Por eso el Señor nos dice aquí que quién es que espera a quién. Eso es lo que venimos estudiando allá en el libro de Segunda de Pedro, en el capítulo 9, capítulo 3, en el versículo 9 y 10, desde el 9 en adelante. Queridos amigos, como el Señor nos dice allí en su palabra que Él no va a retrasar su promesa como algunos las tienen por tardanza, sino que nos dice la Escritura que Él es paciente. Dice: el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. Oiga, el Señor es ¿qué? Paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. ¿Qué quiere el Señor? Que ninguno perezca. Mira el deseo del corazón de misericordia, como hablábamos ayer, de nuestro Dios. No quiere que ninguno perezca. Él espera y desearía tanto que todos, dice el Señor aquí, procediéramos al arrepentimiento, es decir, a cambiar nuestro camino, a volvernos a Él, a abandonar nuestras prácticas que les agradan a Él, a las prácticas de transgredir sus mandamientos y rechazar y despreciar la salvación en nuestro Señor Jesucristo. Dice: no quiere que ninguno de nosotros perezca, sino que es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos a arrepentirnos. Pero sigue diciendo: pero el día del Señor vendrá. El Señor retarda, pero vendrá. Es paciente, pero también vendrá. Es paciente, dice el Señor, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, sorpresivamente, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Eso es lo que nos dice la Escritura. ¿Cómo terminó el primer mundo? ¿Cómo fue que acabó el Señor el primer mundo? Inundado, agua, diluvio. ¿Cómo dice el Señor aquí que viene este fin? Fuego. Antes de que cayera el diluvio allá, la gente se ahogó en la depravación, se ahogó en la sodomía, se ahogaron en la idolatría, se ahogaron en el desenfreno de las pasiones humanas enloquecidas, se ahogaron ellos antes en todas las cosas depravadas y pervertidas, en todos los vicios, se ahogaron en todo el desenfreno de las pasiones humanas, queridos amigos, desenfrenadas. Igual está ocurriendo aquí. Antes de que Dios queme esto, la gente está enfervorizada, llevada por todo lo que tiene que ver, por ahogándose en todo lo que es el pecado, la maldad y la iniquidad. Eso es lo que estudiamos y hablábamos ayer. Así que dijimos que el Señor viene para todos y por todos
los habitantes de este planeta, que en Él no hay castas. Hablábamos ayer que en Dios no hay castas, en Cristo no hay castas, y que la razón de toda división, discordia y diferencia se halla en la separación de Cristo. El Señor no tiene razas porque Él creó a todos los seres humanos según su raza y según todo lo que esto. Aquí no hay que la religión católica, que la religión protestante, que la bautista, que la adventista, que la presbiteriana, que la de amor y fe, de fe y amor, de esperanza y amor, amor y esperanza, que aquí no hay que la de la India, que la del... No, el Señor dice que todos los hombres de este planeta que vengan a Él, que guarden sus mandamientos y que crean que Cristo es su Salvador, esos serán sus hijos, esos serán sus santos, esos serán aquellos por los cuales Él viene pronto, porque no hay sino un solo Salvador, queridos amigos, un solo Salvador, no hay más. Cristo Jesús, eso es lo que nos dice la Escritura, que hay un solo Salvador, no hay otro Salvador debajo de este planeta en el cual podamos ser salvos. Oiga lo que nos dice la Escritura, que hay un solo ¿qué? Un solo Salvador. Eso es lo que hay en el universo de Dios, un solo Salvador. Escrito está en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, en el versículo 12, nos dice el Señor, hablándonos de Cristo Jesús, dice, en ningún otro hay salvación. Escrito está. Y esto es claro, esto lo entiende un niño de 2 añitos, que usted le diga, no hay otro Salvador sino Cristo. ¿Cuántos salvadores hay? Uno. ¿Cómo se llama? Cristo. Punto. Hasta el niño lo sabe, queridos amigos. En ningún otro hay salvación, ni en María, ni en los apóstoles, ni en los santos, ni en las santas, ni en el Papa, ni que el Papa salva, ni que las ánimas benditas salvan, ni que los muñecos y las muñecas salvan. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esto es claro, que Alá, que Krishna, que Buda, que Confucio, que el muñeco, la muñeca allá, el de la santería, no hay, dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hay un solo Salvador en que podemos ser salvos, no como dice el Papa. Oiga, como el Papa como le enseña a la gente el sistema romano papal a torcer la Escritura, a pervertir la Biblia. Este Bonifacio, este hombre que se llamaba Benedetto Gaetani, que se puso el alias de Bonifacio VIII, que reinó por allá entre los años 1294 y 1304, en su célebre bula Unam Santam. Oiga lo que declaró este Bonifacio VIII. Oiga, esa es la base de lo que cree el sistema romano papal y donde la gente está montada y metida. Declaramos, afirmamos, definimos y pronunciamos que es del todo necesario para la salvación que toda criatura humana esté sujeta al pontífice romano. Oiga lo que dice aquí, contradiciendo lo que dice la Biblia. Aquí la Biblia dice que para salvarse se necesita estar sujeto al Papa, al sumo pontífice romano. La Biblia nos dice aquí que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo Cristo salva, ni María, ni las 10.000 vírgenes, ni las muñecas, ni los muñecos que ha montado la idolatría del sistema romano papal para prostituir a un mundo en la idolatría. Salva solo ¿quién? Cristo. Hay un solo Salvador, queridos amigos, un solo mediador. No es que como la gente que María media, vayamos, oremos a María y recemos a María, que ella va a mediar por nosotros a Cristo, ante Cristo. Oiga lo que dice la Biblia, contradiciendo la Biblia, la palabra de Dios. Escrito está en el libro de Primera de Timoteo, en el capítulo 2, versículo 5. ¿Cuántos mediadores hay? Si María, si los santos, si las 10.000 vírgenes, vamos a pedirle que media por nosotros. Y la gente va y le pide a la Virgencita, le pedimos para que le diga a Jesús que me dé. Van y le piden al pedazo de yeso allá, el que le llaman el Señor de los Milagros, Señor de los Milagros, hágame el milagro para que medie allá con el otro.
Queridos amigos, eso es espiritismo, eso es brujería, eso es hechicería, eso es adivinación. El Señor dice que la idolatría y la adivinación y la brujería es lo mismo para Él. Escrito está en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, dice: porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Cuántos mediadores hay entre Dios y los hombres? Jesucristo, hombre. Un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Cristo era tan Dios caminando en este planeta, metido en tu pellejo y montado en mis zapatos, como ahora mismo es tan hombre. Delante del arca del pacto, allá en el lugar santísimo del santuario celestial, mediando por ti y por mí. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No hay más que la piedra de la Caaba, que el monte sagrado de acá, que la ciudad de Jerusalén, que voy a ir allá, que hay que ir acá, que a Roma, que hay que ir a San Pedro, que hay que ir a la montaña santa, que hay que ir a la tierra santa, que hay que ir a la montaña sagrada. Nada de eso salva, nada de eso media, nada de eso, queridos amigos, puede hacer absolutamente por ti, ni por mí, ni por absolutamente nadie en este planeta y en este mundo. La Escritura nos dice que hay un solo sumo sacerdote. Todos los sacerdotes, empezando por el Papa, su clero, cardenales, obispos, arzobispos y sus párrocos y todo eso, sobra, queridos amigos. La Biblia nos dice que hay un solo sumo sacerdote. Escrito está en el libro de Hebreos, en el capítulo 4, no hay mediadores, el Señor no tiene sucursales. Eso de que el representante de Dios en la tierra es puro y físico farsa, eso es impostura, eso es mentira, eso es engaño. El sacerdocio, ustedes recuerdan que estudiamos nosotros que a la muerte de Cristo, cuando se rasgó el velo de arriba a abajo, quedó abolido, se acabó el sacerdocio, se acabó el trabajo del sumo sacerdote. Acá estamos hablando del Papa es como sumo pontífice, que eso era el jefe de la religión de misterio, pero en Roma. Lo de sumo pontífice, eso es otra cosa. Aquí la Biblia nos está diciendo es que tenemos un sumo sacerdote. Hebreos 4:14 nos dice el Señor: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Oiga lo que nos dice la Escritura: no tenemos sumo pontífice, tenemos es un ¿qué? Un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos cuando ascendió de esta tierra. ¿Cómo se llama? Jesús, el Hijo de Dios. Dice, si eso es así, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino de uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Tenemos un sumo sacerdote santo, puro, bueno, que su justicia como perla blanca e inmaculada no tiene ni mancha, ni culpabilidad. Ese es, queridos amigos, nuestro sumo sacerdote. Y oiga lo que sigue diciéndonos la Escritura. Estoy leyendo en el libro de Hebreos, en el capítulo 4, del 14 en adelante al 16, dice: acerquémonos pues. ¿Qué nos llama el Señor? A acercarnos ¿a quién? A Jesús, a nuestro gran sumo sacerdote, al que es santo, puro, bueno y perfecto, al que es limpio, al que no tiene pecado. A ese acerquémonos, dice pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. El Señor nos dice aquí que no tenemos sumos pontífices, que tenemos el sumo sacerdote, que ¿dónde está? Dice que traspasó los cielos y que se llama Jesús y que es el Hijo de Dios y que a Él es el que debemos ¿de qué? De ir, de acercarnos por la fe, como lo dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, en el versículo 19 nos dice el Señor allí, dice, así que hermanos, nos dice el apóstol Pablo, así que hermanos,
teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Cómo? Tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la fe. Cuando nos arrodillamos a orar e invocamos el nombre de Dios, de Jesús, entramos a Él por la fe. Él nos oye, dice que Él oye, que Él nos conoce, no por número de cédula, que Él nos conoce por nuestro nombre, que Él nos conoce por nuestra pena, por nuestro sufrimiento, por nuestra carga en la conciencia, que Él conoce el número de nuestra casa, que Él sabe la calle, que Él conoce todas las cosas nuestras. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos, vuelve y nos dice aquí, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, dice el Señor, presentarnos ante Cristo, pedir a Él, entrar con Él al santo de los lugares santos que hay en el universo de Dios, al lugar santísimo del santuario celestial. Es lo que nos dice, tenemos un Salvador, tenemos un sumo sacerdote, tenemos un mediador. Eso es lo que nos dice la Escritura, y esto para todos, y eso es lo que espera el Señor. ¿Quién espera a quién? Es Cristo que nos está esperando, que vayamos a Él, a todo, al blanco, al negro, a todos los seres humanos, porque las mejores cosas de la vida, sencillez, honradez, fidelidad, pureza, integridad incontaminada, no se pueden ni comprar ni vender, se dan gratuitamente para el analfabeta o el culto, para el blanco o el negro, para el pobre o para el rey en su trono. Es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Un solo, ¿qué? Dios. La Escritura nos dice que hay un solo Dios. Escrito está en el libro de Efesios capítulo 4 versículo 5, nos dice el Señor ahí en Efesios capítulo 4 versículos 5 y 6, oiga lo que nos dice, un solo Dios. No es que Alá, que Krishna, que Confucio, que Buda, que el otro por allá, que el Dios de yo no sé dónde, que el Dios de por acá. No hay sino un solo Dios. La Escritura nos dice, y a Él es que tenemos que volver, queridos amigos. El árabe tiene que venir, guardar los mandamientos de Dios, creer en Cristo Jesús como su Salvador y será salvo. El judío tiene que venir, guardar los mandamientos de Dios, creer en Cristo como su único y suficiente Salvador y será salvo. El africano hechicero, el que está practicando por allá toda la brujería, venir y reconocer a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador y guardar sus mandamientos y ser salvo. Y todos los linajes, el blanco, el negro, el del norte, el del sur, el del oriente, todos los linajes de la tierra, venir, reconocer y aceptar en la palabra de Dios a Cristo como su único y suficiente Salvador y guardar sus mandamientos y será salvo. Por eso dice el Señor que Él es el único, ¿qué? El único Dios. Eso es lo que nos dice aquí en la Escritura. No hay otro nombre bajo el cielo, como lo leímos, para ser salvo. No hay otro mediador, no hay otro sacerdote que pueda realmente mediar e interceder por ti y por mí. Escrito está en Efesios 4 versículo 5. Dice que hay un solo Señor, ese es Cristo Jesús. Una fe y un bautismo. Una fe en Cristo Jesús, un bautismo por inmersión. Si a usted lo bautizaron echándole agüita así en aspersión y rociándole ahí, echándole babas en la boca y en las orejas y sal por allá no sé dónde, queridos amigos, sepa que ese bautismo no sirve, a usted no lo han bautizado. Usted tiene que bautizarse. La palabra bautizo quiere decir sumergir en griego, de donde viene la palabra bautismo. Y esa palabra bautizo o baptizo es por inmersión, simbolizando una tumba en la que yo voy públicamente a declarar y a dar testimonio de que a partir de hoy, de este bautismo, de este sumergirme, cambia mi vida. Eso es lo que nos dice la Escritura. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. No hay distingos de raza y de credo. No, todos los que vengan y reconozcan a Cristo como su único y suficiente Salvador y guarden los mandamientos de Él, como Él dijo, si me amáis guardando mis mandamientos, esos serán los que serán salvos. Salvarse es muy fácil, queridos amigos. ¿Y qué más nos dice la Escritura allá en el libro de Isaías, en el capítulo 46? Isaías 46, versículo 22. Oiga esto, queridos amigos, la gente que oye hablar que Alá, que el Dios Krishna, que el Dios
que el Dios de los hindúes, que el Dios de los de allá, de los celtas, que el Dios de los que practican el satanismo, que el Dios de por aquí. Hay cualquier cantidad de dioses. Los hindúes tienen 330 millones de dioses y diosas, y ellos dicen que no son politeístas, ellos son monoteístas, porque todos esos dioses y esas diosas con formas, cabezas de elefante y con 4 y 5 manos, dice que son las expresiones por medio de las cuales Dios se manifiesta. Eso es el diablo, como le confunde la cabeza a la gente. El escrito está en el libro de... Cuando la Biblia nos dice que no se puede dar representación, que no hay figura de Dios, no viste figura de Dios, dice el Señor. Allá en el monte de Sinaí no vieron figura de nada, que donde Dios se manifestó, no hay figura. Aparte de oír la voz, dice allá en el Deuteronomio capítulo 4, no vieron ninguna figura ni de hembra ni de hombre. Y aquí nos dice la Escritura en el libro de Isaías, capítulo 45, versículo 22, dice: mirad a mí. Esta es la hora final en que Dios nos está esperando a nosotros. Él es el que nos está esperando a nosotros. ¿Quién espera a quién? Es Cristo, es Dios el que nos espera a nosotros. Y nos dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. ¿Qué nos dice el Señor? Miren a mí y sean salvos en mí. Todos los términos de la tierra, todos los hombres de todos los rincones y de todos los puntos cardinales de este planeta, miren a mí, porque yo soy Dios y no hay más. Así de simple y así de sencillo. El que quiera creerlo está muy bien, y el que no lo quiera creer, pues está muy bien también para el Señor, porque Él nos da la libertad de escoger vivir o morir. Punto, no hay nada. Pero el que quiera salvación de Jehová y ser protegido por el terrible Dios creador de los cielos y de la tierra, por el misericordioso Dios del amor y de la paciencia, también, queridos amigos, dice que sus brazos están extendidos para salvar, pero que también cuando el evangelio no sirve para salvar, dice que servirá para destruir, y que esa misma mano que ahora está extendida para ofrecernos salvación, dice que un día se volverá para destruir. Y dice el Señor que en aquel día cerraré mis ojos para no ver todas las pataletas y todo el correr de aquí para allá buscando refugio donde no lo va a ver, y cerraré mis oídos, dice el Señor, para no escuchar ni vuestros gritos, ni vuestros lamentos, ni vuestra bulla, pidiendo compasión y pidiendo misericordia. Así dice el Señor, que en Él todo tiene un tiempo. Por eso manda a que se hable, a que se proclame y a que se digan todas las cosas que tienen que ver con su salvación. Escrito está en el libro de Isaías, en el capítulo 56, en el versículo 1 al 8, oiga lo que nos dice el Señor aquí en este capítulo. Esa es la tarea que te dejo esta tarde, querido amigo. Abre tu Biblia, ya en el capítulo 56 del libro de Isaías. Aquí el Señor nos habla, entre algunas cosas nos dice: así dijo Jehová, guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo del hombre que lo abraza, que guarda el día de sábado para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. El extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo: me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco: he aquí yo soy árbol seco, porque así dijo Jehová a los eunucos que guarden mi día de sábado y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. A los eunucos, es decir, a los afeminados, a los hombres castrados, a los hombres que eran desechados y despreciados. A esto, aquí, mire, el Señor le dice aquí: a los afeminados, a los que se echan con varones, a los sodomitas, que vengan, guarden mis mandamientos, guarden mi sábado, apártense de toda esa inmundicia. Y dice el Señor que les va a dar, ¿qué? Lugar, ¿dónde? En mi casa, los va a llevar a su casa. ¿Y qué más dice el versículo 6? Estamos leyendo Isaías 56. No hay distingo ni para el extranjero, dice el Señor, para todos. Dice el 6: y a los hijos de los extranjeros,
el chino, el de allá, el de acá, el americano, el latino, el africano, el árabe, a los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día sábado para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todas las pueblos, dice Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel. Aún juntaré sobre él a sus congregados. Eso es lo que nos dice el Señor. No hace distingo de persona. El que crea en Cristo como su único y suficiente Salvador y guarde sus mandamientos, como están en el libro de Éxodo 20, capítulo 20, versículo 3 al 17, dice: esos serán mis santos, esos serán mi pueblo, a eso los llevaré a mi casa, dice el Señor. Así que el Señor nos dice que hay un solo mediador, un solo sacerdote, un solo Salvador, que es Cristo Jesús, un solo Dios, un solo bautismo, una sola fe, un solo Padre. Eso es lo que nos dice el Señor en su palabra, y escrito está allá en el libro de Juan 17, nos dice que hay una sola verdad, cuando dice: tu palabra es verdad, tú eres verdad. La Biblia nos dice que Cristo es la verdad, el camino y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay sino una sola verdad, la palabra de Dios, Cristo Jesús, que es el Logos. Por eso a él le llaman el Logos, la palabra, él. Una sola verdad. No es que esto es verdad, que hay otros libros por aquí, no, la palabra es esta es la que persiguió el Papa durante 1260 años, no hay más. Esto que son los 66 libros que aparecen aquí, con toda la historia del pasado, con todas las profecías del pasado que ya se cumplieron y las que restan por cumplirse, y con todo el plan de salvación en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la palabra de Dios. No hay que meterle ni ponerle más nada, y creer solo en lo que escrito está, como dice el Señor, que podemos tener la plena seguridad que todo lo que contradiga la palabra de Dios procede de Satanás. ¿Qué nos dijo el apóstol Pablo allá en el capítulo 3 de los versículos 9, en segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9, que habría una tardanza, dice que muchos retanían que el día del Señor sea retrasado. ¿Qué nos dice el Señor allí? Que habría una tardanza. ¿Qué nos dice el Señor también en Mateo capítulo 25 versículo 5, que lo leímos? Que tardándose el esposo, todas las iglesias se quedaron como dormidas, como están ahora. Esa es la profecía que está cumpliendo. Las iglesias están dormidas. El diablo las tiene, queridos amigos. Dice que sumidas en el sueño de la muerte. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Hay una tardanza. El Señor retrasa sus juicios, como nos lo dice aquí, que hizo en los días de Jerusalén. Mire, así como retrasó allá en los días de Noé, nos dice que Dios también tuvo misericordia y aplazó la destrucción de Jerusalén, cuando él dijo allá en el año 31 que la iba a destruir, que no quedaría piedra sobre piedra. Dice que la destrucción vino en el año 70. Dice: Dios aplazó sus juicios. Estoy leyendo en la página 30. Los que ya lo tienen, puede seguirme allí en la página 30. El que no la tiene, anote el número de la página y reclame totalmente gratis la historia profética para que la lea con los niños y los jóvenes. Dios aplazó sus juicios sobre la ciudad y la nación hasta cosa de 40 años después que Cristo hubo anunciado el castigo de Jerusalén. Admirable fue la paciencia. Oigan, noten estas palabras. Primero, aplazar sus juicios. Segundo, dice que los había anunciado ya. Tercero, nos dice que tuvo paciencia. Admirable fue la paciencia que tuvo Dios con los que rechazaron el evangelio y asesinaron a su hijo. Igual ahora, el Señor dice que tendrá
paciencia, misericordia. ¿Para qué demora y retrasa el Señor su venida? Dice, hay una demora en la venida del novio para que todos puedan tener una oportunidad de oír el último mensaje de misericordia. ¿Cuál es el último mensaje de misericordia? Escrito está en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14, en el versículo 7. Ahí nos dice el Señor cuál es el último mensaje de misericordia. Dice, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Cuál es el último mensaje? Temed a Dios. ¿Qué es temer a Dios? No es temblar, no es temor, no es miedo de temblar. Temer a Dios es guardar sus mandamientos, someterse a sus mandamientos. ¿Qué es darle gloria? Darle gloria no es irnos a brincar y a saltar como hace la gente allá el domingo en las iglesias. No, darle gloria es como escrito está en el libro de Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 31, cuando nos dice, pues si coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. Es comer y beber como Dios ha mandado, y Él pone como énfasis el comer y el beber. Si aprendemos a comer, si obedecemos en comer lo que Dios dice que debemos comer con base a Génesis 1:29, que fue lo que Él creó como alimento para el hombre, para el ser humano, si comemos y bebemos como Él ha mandado allí, y hacemos, dice que si aprendemos a comer y a obedecer en lo que Dios dice que hay que comer, entonces que Dios, amigos, dice que todo lo demás para nosotros será fácil para nosotros hacerlo, porque dice que cualquiera que logre vencer sus apetitos está capacitado para vencer y dominar cualquier tendencia al pecado. Eso es lo que nos dice el Señor, darle gloria. Esta es la última oportunidad para nosotros apartarnos de todo lo que contamina y destruye el templo del alma. Darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Leíamos allá en el libro de Hebreos, en el capítulo 7, 8 y en el capítulo 9, en el capítulo 10, 19, donde nos dice, queridos amigos, que nuestro Señor está en el lugar santísimo llevando a cabo ¿qué? El juicio, la obra de expiación, que era la última cosa que se hacía en el ritual allá en el desierto en la antigüedad. Nos dice entonces que Jesús está llevando a cabo ¿qué? El juicio. Pueden estar en tu caso, en mi caso, y se hará el juicio de tal manera como si solo existiese un solo ser en este planeta. La hora de su juicio ha llegado. Y adorad, nos manda a adorar, adoración, sábado, día de culto y de adoración, adorar, dice, a aquel que hizo el cielo y la tierra. Nos mandan es a adorar en el sábado a aquel que hizo el cielo y la tierra. ¿Quién fue el que hizo el cielo y la tierra? Cristo Jesús fue el que creó, es el que creó los cielos y la tierra. Entonces nos llama este último mensaje a adorarlo a Él, no adorar ni al Papa que impuso el domingo, ni adorar a Satanás que inspiró al Papa para que impusiera el domingo, ni adorar al que impuso el viernes allá en el Islam, como Mahoma que impuso el día de viernes a ellos, no adorar al que le impuso el sistema protestante de cualquier día, adorar es a aquel que hizo el cielo y la tierra. Nos está llamando a adorar a Cristo. ¿Y cuál es el día que Él escogió para adorar? El domingo, porque en 6 días hizo Cristo toda la creación y en el 7º día Él, Cristo, reposó de toda la obra que hizo. Mire, el último mensaje de advertencia, aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Adorar es a aquel que hizo, no a cualquier aquel. Eso es el último mensaje de advertencia. Temed a Dios, guarden sus mandamientos, porque nos dice la Escritura allá en el libro de Proverbios, capítulo 10, versículo 9, que el temor a Jehová es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Y eso solo se logra a través de la obediencia a sus mandamientos. Quiero decirles, queridos amigos, vamos a seguir estudiando este tema porque el Señor nos dice que se va a dar el último mensaje de advertencia. ¿Y vendrá qué? El fin. Vamos a mirar entonces después cómo es eso que va a venir el fin. Quiero decirles, queridos amigos, traigan a los niños, traigan a los jóvenes,
abran la Biblia, oren al Señor y pídanle sabiduría para entender todas estas cosas, porque la Biblia se puede entender. Te envío totalmente gratis la historia profética. Soy Jorge Luis Garay, les deseo una buena y feliz semana. Dios les bendiga. Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. algo en los eternos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre